Somos un agujero en medio del mar y el cielo. Así lo expresa Juan Luis Guerra en unas de sus canciones. Somos un agujero en medio del mar y el cielo, una raza encendida, negra, blanca y taína. Y hace la pregunta, ¿pero quién descubrió a quién? ¿Quién descubrió a quién? Pero ¿qué ocurre en la República Dominicana? También es importante destacar en ese tenor la obra de Marcio Veloz Magiol, una novela que leí gracias al permiso que nos otorga la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra a los egresados, que podemos tomar libros prestados. Yo soy egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. ¿Qué ocurre? Y nosotros los dominicanos tenemos mucho parentesco con los venezolanos porque por los taínos, las migraciones taínas, los taínos emigraron desde Venezuela, desde las Bahamas y otras islas hacia nuestra isla de Santo Domingo. También los siboneyes y los caribeos, que son los mismos canalingos, que habitaban en Puerto Rico. Por eso, y ahí quiero también destacar y referirme al cacique Amonat, porque Amonat para mí no era canalingus. Amonat para mí era taíno, y era un taíno que había vivido y nacido en República Dominicana. Por lo tanto, queda bajo discusión todavía queda bajo discusión en derecho internacional lo que es la isla, a quién le pertenece esta isla, no tanto por la cercanía, sino por la herencia cultural de los taínos, porque Amonat, para mí, pienso que Amonat no era canalingus, no era puertorriqueño. Amonat para mí era taíno, y no taíno que vino desde Venezuela, que nació en nuestra isla de Santo Domingo. Y Amonat se ubicó en esa isla que se llama La Mona, cercana al canal de La Mona, en esa isla que lleva el nombre del cacique Amonat, donde producían casabe. Y ese casabe, cuando Hernán Cortés y Nicolás de Obando, cuando Nicolás de Obando se enteró que los taínos habían emigrado a esta isla, se ubicaron allí y se ubicaron en este lugar cuando se produjeron los enfrentamientos, y sometieron también a este grupo a su poderío, a la explotación, al maltrato, hecho que la reina desconocía, la reina Isabel desconocía. Mas, sin embargo, promovió los viajes de Colón como una conquista o una intervención, y no se produjo ninguna intervención, no hubo ninguna reformación en nuestra isla, ni solamente extrajeron el oro y extinguieron a nuestros aborígenes, que queda bajo discusión en derecho internacional. Para esto no hay prescripción, como se ha dicho. No existe ninguna prescripción, porque los españoles maltrataron, violaron a las niñas y a las mujeres esposas de los taínos. Lo despojaron de su tierra,
de su legado, de su cultura, y lo obligaron a hacer trabajo forzoso. Los taínos eran débiles y los taínos murieron. Y aún alguien que sabe, que conoce, un guía turístico, cuando realizamos un viaje a la Cueva de las Maravillas en San Pedro de Macorís, allí se encuentra también el árbol en la entrada, el árbol de Trejo, que creo que por aquí, por ahí, por ese lugar fue que regresó uno de nuestro ancestro de la familia Trejo y sembró ese árbol en ese lugar en San Pedro de Macorís. Ahí se encuentra ese árbol, arbusto más bien que un árbol, es un arbusto perteneciente, denominado Trejo. Pero quiero referirme a ese punto donde yo me coloqué, donde se hacían los sacrificios en la cueva de la Maravilla en San Pedro de Macorís. Es una cueva hermosa. Y ahí aún está, como si fuera una tumba, donde se encuentra como en forma de fuego, un color amarillo, y está la sangre aún, donde se hacían los sacrificios de los taínos, de nuestros aborígenes. Pero ¿a qué quiero referirme? Me estoy refiriendo a la cultura, a nuestra herencia cultural proveniente de los malvados españoles, ladrones y tipos malvados que le cedieron la libertad para realizar el segundo viaje con Colón. Entonces nuestra herencia, los dominicanos, nuestra herencia cultural proviene de los taínos, proviene de los españoles malvados y proviene de los negros cimarrones africanos, por esta aljamia o mezcla de cultura o choque de civilización que se produjo en sus inicios, en sus momentos en que Colón se dirigió a conquistar nuestra isla. Y luego la reina Isabel se entera del maltrato a nuestros aborígenes y comienza a educar y a someter, más bien a obligar a los taínos para que asumieran nuestra religión, se le colocaran virgen en diferentes lugares, y ellos lo fueron induciendo, fueron sometiendo, no educando, sino para que ellos renunciaran a su cultura. Le fueron mostrando vírgenes en diferentes lugares, hechas por ellos mismos, y le decían que habían aparecido en este lugar. Y así, los pocos que quedaron fueron aprendiendo el español. De ahí que los primeros escritores nativos dominicanos, en el 1500, alrededor de 1508, 1512, escribieran texto con esta palabra. Por ejemplo, José María Valencia, que es uno de los primeros escritores nativos, escribe la palabra en taíno, ¿cómo se llama? La lengua de los taínos, que es una lengua muerta, ya que desapareció totalmente. Y quedan algunas palabras
el arahuaco. Esa era la lengua que hablaban los taínos y que no se habla en República Dominicana debido a la extinción de todos los taínos. Quedaron muy pocos. Creo que quedó un número muy reducido. Creo que eran 10 que habían y los hijos de Anacaona, Caonao, esos fueron los pocos que quedaron. Quedaron dos de ellos porque de los 10 que quedaban fueron sometidos a la horca, fueron ahorcados delante de sus padres. Y ese reclamo aún nunca se hizo ante las cortes internacionales, el maltrato a los aborígenes, el oro que se llevaron de nuestra isla. Y para esto no hay prescripción ante una corte internacional. Eso no ha prescrito todavía.